Especialmente mi agradecimiento a Carlos y a Encarna porque me propusieron este seminario. Se realiza en el contexto de los seminarios de investigación, del grupo de investigación de salud pública, que realizamos pues, una vez al mes. Y entonces me propusieron en concreto poderlo realizar dentro del contexto de la facultad para que conocierais también, ¿no?, los seminarios que realizamos mensualmente y también en vistas a quizás, ¿no?, intentar cada vez más, para el curso que viene, integrar lo que es el ciclo de seminarios como una actividad complementaria para nuestros estudiantes de posgrado, de máster y de doctorado. Me pareció una excelente iniciativa y vamos muy contenta, ¿no?, también de la ponencia que hoy vamos a escuchar. Paso la palabra, sin más, a Jorge Marco, que realizará la presentación de nuestro proyecto. Muy bien. Pues, bueno, buenos días. A mí me ha tocado presentar a nuestro invitado, Ahmed Suez, y no tengo del todo claro si para estas cuestiones el hecho de que sea un amigo, pues es una ventaja, ¿eh? Es mejor, ¿no? ¿Tú crees que es mejor? Bueno, porque podría realmente decir muchas cosas de Ahmed, ¿no? Muchas de nuestras casi interminables charlas sobre lo humano y lo divino. Pero prometo ser breve porque realmente el protagonista es él, ¿no? Ahmed es una persona, es una de esas personas singulares y especiales que uno puede llegar a encontrarse en la vida, ¿no? Y ciertamente no es fácil definirlo, pero si tuviera que quedarme con un término diría que es polifacético. Decía Bernard Shaw, el dramaturgo crítico irlandés, que hay personas que buscan las circunstancias que quiere y si no las encuentra, las crea. Y Ahmed es una de esas personas que representa en toda su expresión la idea de lo personal es político. Citaba a Bernard Shaw porque estamos ante un apasionado del teatro social. De hecho, su formación inicial es en Bellas Artes y teatro, pero también en sociología. De hecho, es experto en técnicas participativas y en bioética. También es máster en arteterapia y doctor en antropología social por la Universidad de Granada. Y desde el año 2003 pues, trabaja en la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde lidera los proyectos de investigación y docencia de diversidad de género, sexual y corporal, despatologización y atención sanitaria a personas trans e intersex, derechos humanos e ética de la investigación. Decía que Ahmed es multifacético también porque es una de esas personas que han sabido conjugar a la perfección lo académico con lo activista. Y es, bueno, un miembro bastante activo a nivel internacional. Yo creo que es un poco la faceta que incluso más se le conoce, ¿no? Miembros, por ejemplo, de la Global Action for Trans Equity o la Transgender Europe, bueno, muchas, ¿no? La verdad es que a veces es un poco apabullante la capacidad, porque su capacidad de trabajo es un poco eso, apabullante. Y a todo esto, como decía, hay que sumar su actividad artística, donde suele realizar pues, espectáculos a través de performance y otros lenguajes artísticos sobre despatologización y no binarismo de género, ¿vale? Así que os dejo con Ahmed Suez. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación, Jorge. Muchas gracias, Carmen y Carlos y el grupo de investigación aquí de la Universidad de Alicante por la invitación. Muchas gracias a todos vosotros por estar hoy aquí y a aquellas personas que nos están siguiendo por el streaming. Voy a hablar del derecho a la despatologización. Voy a hacer referencia tanto a la despatologización trans como intersex, teniendo en cuenta que son dos temas con prioridades y necesidades y demandas diferenciadas, pero con algunos puntos en común respecto a esa lucha por la despatologización. Como ya me ha presentado Jorge, trabajo sobre el tema de despatologización tanto desde una perspectiva teórica como activista, como artística, y esas perspectivas
múltiples me sitúan en un lugar de especial responsabilidad ético-política, en el sentido de, especialmente cuando hablo ante un público académico, de no repetir y reiterar esas dinámicas de patologización que criticamos desde un ámbito activista, ¿no? Siempre siento que hablo de una forma, desde una mirada colectiva, siento el colectivo del activismo por la despatologización trans en el que yo he tenido posibilidad de participar tras mío, y me sitúa también en un lugar de especial cautela ética como persona aliada de intersex, desde la idea de no hablar en nombre del activismo intersex, sino de alguna forma hacer referencias para apoyar la defensa de los derechos humanos de las personas intersex. Bueno, voy a hablar un poco de la perspectiva de despatologización y derechos humanos, empezando con algunas preguntas. ¿Qué entendemos por despatologización? Esa palabra que hace años era tan desconocida que todavía cuesta un poco pronunciarla y que sin embargo se ha extendido a lo largo de la última década. ¿Qué aporta la perspectiva de despatologización y derechos humanos en diferentes ámbitos sociales? ¿Se puede hablar de un derecho a la despatologización? ¿Y qué significaría adoptar una ética de la despatologización en el ámbito de la investigación social? Bueno, si pensamos qué puede significar despatologización, igual deberíamos pararnos primero qué significa patologización, ¿no? Podemos pensar que la patologización sería conceptualizar características corporales, prácticas, hábitos, modos de vida, estados de salud, gestos, personas o grupos de personas como enfermas, patológicas o anormales. Podemos hacernos referencia a una patologización de las sexualidades diversas, de las expresiones e identidades de género o de las características sexuales, pero también podemos extender ese término a otras temáticas, como por ejemplo la diversidad corporal y funcional, los estados de salud, etc., ¿no? Si pensáis en vuestras propias experiencias, podéis encontrar múltiples experiencias, quizás también en vuestras propias vidas, donde os habéis sentido patologizados o donde habéis podido observar dinámicas de patologización en vuestro entorno, ¿no? Pero si nos pensamos más concretamente en la patologización de las personas trans e intersex, bueno, había como una especie de desarrollo histórico desde una consideración como un pecado hacia una criminalización y persecución, hacia formas de patologización y psiquiatrización y hacia un paso hacia el reconocimiento, el respeto, la justicia, la celebración, tal. Ahora, no es solo un paso histórico, también en el momento actual podemos encontrar todavía trazos de esas diferentes dinámicas de forma simultánea, ¿no? Tanto en diferentes lugares del mundo como en un mismo entorno geopolítico donde se combinan esas diferentes situaciones. También podemos pensar en qué medida la patologización está dentro de una amplia gama de violaciones de derechos humanos, ¿no? Podemos pensar en la patologización, en la psiquiatrización, en formas de discriminación, intervenciones médicas no consentidas, formas de violencia LGBTI-fóbica, discursos de odio, crímenes de odio y crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, allí, dentro de esas amplias situaciones de derechos humanos, podemos pensar dónde se sitúa la patologización que tiene de específico, ¿no? También me parece importante pensar que en la patologización podemos diferenciar tanto entre formas de patologización que ocurren en un ámbito institucional. Pensemos, por ejemplo, en la clasificación diagnóstico, por ejemplo, de la transexualidad como trastorno mental o de la intersexualidad como anomalía o malformación. Un trato discriminatorio en el ámbito, por ejemplo, sanitario, en el ámbito judicial, etcétera, en el ámbito educativo, intervenciones, tratamientos médicos no consentidos y también en el ámbito de la investigación, terminología, conceptualizaciones y representaciones visuales patologizantes, ¿no? Pero luego también podemos pensar en qué medida las dinámicas de patologización ocurren en un ámbito
más personal, familiar, social, en nuestros contextos más cercanos, ¿no? En formas de discriminación y estigmatización o de exclusión sexual, laboral o incluso sexual, ¿no? De ser excluidos del orden sexual, ¿no? Y también otra vez formas de violencia más física, ¿no? O verbal. Y podemos pensar en las consecuencias que tiene la patologización, ¿no? Como un impacto en la trayectoria escolar, académica o laboral de las personas patologizadas, un impacto en la salud, en el acceso sanitario y también en el derecho a la autonomía de decisión y en la integridad corporal, pensando específicamente en el ámbito sanitario y pensando en el ámbito jurídico, la limitación del derecho a la personalidad jurídica, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de despatologización? Bueno, creo que es importante resaltar que la perspectiva de despatologización está basada en una perspectiva de derechos humanos. Me parece muy importante esa dimensión de que cuestiona una forma de violencia estructural, que no es solo una violencia directa, aunque a veces se manifiesta en formas de violencia directa, sino que tiene todo una parte estructural basada en nuestra sociedad binaria, transfóbica, interfóbica, etc. La perspectiva de despatologización, el activismo por la despatologización, denuncia modelos y prácticas clínicas que violan derechos humanos y desmantela las intersecciones en el ámbito médico y jurídico. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del reconocimiento legal del género, del cambio de género, por ejemplo, de las personas trans, donde de alguna forma en las leyes pues, hay una intersección a menudo de requisitos médicos en un ámbito que en realidad es jurídico-administrativo, ¿no? Y luego me parece muy interesante una dimensión que se está trabajando y allí los activistas del sur y global han tenido una contribución importante, de una crítica del carácter etnocéntrico y colonialista de las clasificaciones diagnósticas y de las prácticas clínicas, ¿no? En el sentido, como dice una activista trans brasileña, despatologizar es descolonializar, ¿no? Entonces eso yo creo que también es una perspectiva que es importante tener en cuenta. Aparte de toda esa parte de la crítica, creo que es muy importante resaltar que la perspectiva de despatologización también hace una contribución positiva e empoderadora en el sentido de, ante ese imaginario patologizante, poner nuevos imaginarios corporales y de género basados en un respeto de la diversidad, del no binarismo y del carácter individual y diverso de trayectorias, de cuerpos, de vida. Y que está basado en una lucha por el respeto, el reconocimiento, pero también una reivindicación de la celebración de la diversidad sexual corporal de género. Bueno, empezando un poco con esas ideas de situarnos, pues podemos ver qué ha pasado, ¿no? con ese movimiento por la despatologización. A lo largo de la última década, pero no solo a lo largo de la última década, ya hubo precedentes en las décadas anteriores, lo que pasa es que igual eran acciones o escritos más puntuales, más locales, mientras en la última década ese activismo por la despatologización se ha hecho internacional, pues podemos observar un movimiento, un activismo internacional por la despatologización trans y paralelamente un activismo por la despatologización intersex. Y ambos activismos que se han desarrollado de forma autónoma y que luego en algunos momentos han tenido puntos de colaboración y de intersección, cuenta con el precedente histórico del activismo por la retirada de la homosexualidad como trastorno mental que tuvo lugar en los años 70, como se veis, que cuando se quitó la homosexualidad del catálogo de trastornos mentales, ¿no? Paralelamente a ese desarrollo activista, a lo largo de la última década,
se ha establecido un marco de derechos humanos relacionados con la protección de la orientación sexual, la expresión e identidad de género y las características sexuales. Y al mismo tiempo podemos encontrar un campo de reflexiones teóricas que también tienen sus precedentes en décadas anteriores, pero que con mayor fuerza ha incorporado la perspectiva de despatologización a lo largo de la última década. ¿Vale? Algunas palabras sobre el marco internacional de derechos humanos. Hay un documento que ha sido muy importante en este ámbito, que son los así llamados principios de Yogyakarta. Es un documento elaborado por un grupo de personas expertas en el 2006 y publicado en el 2007, que hace una aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de la jurisprudencia internacional de derechos humanos al ámbito de la orientación sexual y de la identidad de género. En la primera versión, publicada en 2007, ya había referencia a temáticas intersex, pero a lo largo de los últimos 10 años hubo muchos desarrollos importantes y han surgido temas nuevos, y entonces en el 2017 se publicó una ampliación de los principios de Yogyakarta con nuevos principios, y allí la temática intersex de alguna forma cobra una mayor presencia, aparte de otros temas nuevos que han importante incluyen. A lo largo de esos 10 años, entre la primera versión y la segunda, además, ha habido un desarrollo estratégico importante en organismos internacionales y regionales de derechos humanos, como la ONU, como los organismos regionales, como por ejemplo en el ámbito europeo, el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, etc. Y en 2006 se nombró un experto independiente sobre orientación sexual e identidad de género. De los principios de Yogyakarta, solo nombrar algunos principios importantes. En los principios de Yogyakarta, principios que están relacionados con la temática trans, intersex, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, y la protección contra abusos médicos, que allí entra la temática intersex, ¿no? Mientras en los principios de Yogyakarta publicados en el 2017, en esos principios adicionales encontramos de nuevo el derecho al reconocimiento legal, el derecho a la integridad corporal y mental, haciendo también una mención específica a la vulneración de derechos humanos en el ámbito intersex, y el derecho a la verdad, que como veremos ha sido uno de los aspectos importantes para las personas intersex, que muchas veces han sufrido el silencio tanto familiar como por parte del sistema médico, ¿no? Voy a hacer ahora referencia tanto al activismo internacional por la despatologización trans como del activismo internacional intersex. Bueno, el activismo internacional por la despatologización trans partió de la observación de una situación de patologización, de discriminación, de exclusión de las personas trans en diferentes partes del mundo, ¿no? Y aparte, hace 10 años, pues se dio como el momento histórico de una revisión paralela de los dos manuales diagnósticos principales, el DSM, ¿no? El Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales de la Asociación Norteamericana de Psiquiatría, y de la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. De alguna forma, esa revisión periódica que justo coincidía, pues daba como la oportunidad de decir, pues esto es el momento para pronunciar las demandas de despatologización. Y en ese momento surgió, digamos, un movimiento internacional por la despatologización trans. Ha sido muy importante una campaña internacional, la campaña internacional Stop Trans Pathologization, en cuyo equipo de coordinación he tenido la oportunidad de colaborar, que convocó cada año el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans, invitando a grupos locales en diferentes regiones del mundo a organizar actividades por la despatologización trans. En el 21 de octubre, el Día Internacional por la Despatologización Trans, y a lo largo del mes de octubre. Ha sido una convocatoria muy de activismo de base, donde los grupos se organizaban, salían a la calle, organizaban alguna conferencia, algún videoforo, alguna actividad,
desde la coordinación de la campaña nos planteamos mucho de cómo hacer un activismo a nivel internacional, que es una cuestión muy compleja, teniendo en cuenta que las realidades culturales, geopolíticas de las personas trans son tan diferentes en diferentes partes del mundo, y como intentando evitar pues, reproducir ese sesgo etnocéntrico que criticamos en las clasificaciones diagnósticas, ¿no? Entonces se intentaba como bajo unas demandas compartidas invitar a los grupos a poner sus demandas localmente específicas, ¿no? Según si estaban trabajando por un tema u otro en su contexto local específico, ¿no? Paralelamente, a lo largo de los últimos años, diferentes redes y organizaciones internacionales y regionales han organizado actividades de incidencia política en los organismos internacionales, por ejemplo en la ONU, por ejemplo en la OMS, y han hecho como un trabajo conjunto de, por ejemplo, publicar declaraciones o propuestas conjuntas. Bueno, si pensamos así, las demandas principales de ese activismo tan diverso por la despatologización trans, la demanda principal era sin duda la retirada de la clasificación diagnóstica de los procesos de tránsito por los géneros de los dos manuales diagnósticos de implementación internacional, ¿no? Veremos luego que en caso del DSM todavía sigue clasificado bajo el nombre de disforia de género, mientras en el caso de la CIE, recientemente en junio del año pasado se publicó la CIE 11, donde se quitó del capítulo de los trastornos mentales y se incluyó en un nuevo capítulo llamado Condiciones relacionadas con la salud sexual, de alguna forma en un lugar menos patologizante, ¿no? Y que ya no tiene que ver con el tema de los trastornos mentales, ¿no? Bueno, cuando se planteó la demanda de retirada de la clasificación diagnóstica, enseguida surgieron muchas preguntas también desde las mismas comunidades trans, y bueno, si se quita como diagnóstico, ¿qué pasa con el acceso a la atención sanitaria trans, ¿no? Teniendo en cuenta que no todas las personas trans quieren modificar sus cuerpos, pero algunas personas y muchas personas trans sí quieren tener acceso a los tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas, ¿no? Bueno, aquí estamos en un lugar con un sistema sanitario público, todavía un sistema sanitario público, aunque en riesgo por la crisis, por los recortes, por las dinámicas de privatización. En un contexto de un sistema sanitario público, de alguna forma estamos en un lugar de privilegio, porque para que un proceso sanitario esté incluido, no necesariamente necesitas un diagnóstico patologizante como enfermedad, ¿no? Pensemos que la salud pública es más amplia que el tratamiento de la enfermedad, incluye también la prevención, la promoción de la salud, entonces también un proceso asistencial que no se considere como una enfermedad tiene su cabida. Mientras en otros sistemas sanitarios, y ahí el ejemplo paradigmático puede ser los Estados Unidos, pero también otros países donde hay sistemas de reembolso, si hace falta para que se reembolsen los gastos sanitarios, esa referencia a un código diagnóstico específico, ¿no? Por esa razón, de alguna forma, el activismo por la despatologización incluyó esa demanda del acceso a una atención sanitaria transespecífica públicamente cubierta de la más alta calidad accesible. Y también por eso se incluyó la propuesta de mantener alguna mención en la CIE para facilitar la cobertura sanitaria en aquellos países donde hacía falta, a la vez de demandar que una atención sanitaria debería estar basada en un enfoque de derechos humanos y no debería haber esa necesidad de una justificación patologizante para acceso a la salud, como el acceso a la atención sanitaria como un derecho humano, ¿no? Después, un punto importante ha sido el cambio del modelo actual de atención sanitaria transespecífica desde un modelo de evaluación psiquiátrica que ha sido muy criticado por parte de las personas trans hacia un enfoque de acompañamiento y de decisión informada. Otro tema importante, el reconocimiento legal del cambio registral de nombre y género sin requisitos médicos, teniendo en cuenta que muchas de las leyes de identidad de género actualmente vigentes todavía requieren el diagnóstico, requieren la modificación corporal, la cirugía genital, la esterilización,
el divorcio, requisitos que ya organismos internacionales de derechos humanos han declarado como vulneraciones de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, una esterilización forzada, ¿no? Para tener el derecho a la personalidad jurídica. Luego, el tema de la despatologización de la diversidad de género en la infancia ha sido un tema que ha cobrado más y más importancia en los últimos años. En general, la lucha contra la discriminación, la violencia transfóbica, y también se ha trabajado sobre la despatologización de las prácticas de investigación. Paralelamente hubo como dije, una producción teórica, más y más encontramos artículos que utilizan también el término de despatologización de forma explícita o hacen referencia a una perspectiva de derechos humanos, de despatologización, frente a una perspectiva, digamos, que considera la transexualidad como trastorno mental o la intersexualidad como una forma de malformación y tal, ¿no? Algunos desarrollos recientes, como os dije, esos cambios en la clasificación diagnóstica. En caso del DSM no se ha logrado esa demanda de retirada como trastorno mental, porque de trastorno de identidad de género cambió de disforia de género, sí clasificado en un manual que es de trastornos mentales, ¿no? Mientras, en caso de la CIE, como os dije, sí se produjo ese cambio del capítulo de trastornos mentales hacia un capítulo relacionado con la salud sexual, y se introdujo un nuevo término, incongruencia de género, que luego ha suscitado una cierta crítica por parte del movimiento por la despatologización trans, como decir, bueno, ¿qué es la incongruencia de género? Podemos pensar, ¿qué es incongruencia en nuestra vida contemporánea, ¿no? Y también por la continuada clasificación de la incongruencia de género en la infancia, quiere decir un código diagnóstico específico para niñas prepuberales, ¿no? Pensando que los niños previos a la pubertad no necesitan tener acceso a un tratamiento hormonal, ni sería ético ni clínicamente indicado pues dar ese acceso, con lo cual en realidad lo único que puede necesitar el sistema sanitario es apoyo psicológico, acompañamiento y tal. Entonces, pues un cuestionamiento de por qué tenemos que dar un diagnóstico específico para poder dar ese acompañamiento, ¿no? Entonces, esos han sido como las reflexiones principales por parte del activismo por la despatologización trans, que ha hecho una revisión y un seguimiento de estos desarrollos, ¿no? El otro tema, como os dije, era el cambio del modelo de atención sanitaria. Allí tuvo importancia un documento internacional, los estándares de cuidado, publicados por una asociación profesional que se llama actualmente WPATH, la Asociación Mundial Profesional para la Salud Trans, que desde los finales de los años 70 va publicando esos estándares de cuidado y los va actualizando, y ha seguido un modelo de evaluación psiquiátrica. En la última versión publicada en 2012 se introdujeron algunos cambios que han sido valorados positivamente por el activismo por la despatologización trans, como por ejemplo un reconocimiento de una amplia diversidad de diferentes expresiones y identidades de género frente a una limitación a un modelo solamente binario, pero de alguna forma sigue ese modelo de evaluación psiquiátrica, ¿no? Y que ha sido un punto de crítica, ¿no? Entonces, frente a eso, el movimiento por la despatologización ha desarrollado un modelo de decisión informada, ha publicado guías y propuestas, que también es un punto interesante cuando un movimiento activista no se queda en la denuncia de lo existente, sino que hace una propuesta sobre los modelos que se desean para el futuro, ¿no? Y en algunos lugares, como por ejemplo en Argentina, como por ejemplo donde ese modelo de decisión informada está incluido en la identidad de género, como por ejemplo en algunos centros de salud trans en Estados Unidos, y por ejemplo algunas comunidades autónomas en el Estado español, entre ellas Andalucía, donde yo vivo y trabajo, donde se han desarrollado modelos de atención sanitaria a personas trans desde esta perspectiva de despatologización y basado en ese derecho a la autodeterminación de género, ¿no? Y respecto al reconocimiento legal de género, como os dije, tradicionalmente las leyes de identidad de género incluían
requisitos médicos como el diagnóstico, como la cirugía, de alguna forma una injerencia extraña entre una lógica jurídica y una lógica sanitaria, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué hacen esos requisitos clínicos dentro de un proceso que debería ser un proceso meramente administrativo? Y desde el 2012, con la ley argentina como el referente mundial, que ha sido la primera ley de identidad de género sin ningún requisito médico, se han ido aprobando en diferentes países del mundo leyes de identidad de género sin requisitos médicos. De alguna forma, de hace 10 años ha cambiado el estándar de una ley políticamente progresiva en materia de identidad de género. Entonces, de alguna forma, esas nuevas leyes pues, ya han intentado quitar todos los requisitos, aunque algunos todavía mantienen, por ejemplo, en caso de menores de edad, ¿no? Desde el activismo se demanda ese reconocimiento legal de género sin requisitos médicos y en una perspectiva más amplia, la abolición de la mención del sexo en los documentos identificativos como las partidas de nacimiento, los DNIs, los pasaportes. Bueno, de alguna forma podemos observar en el activismo por la despatologización y en el desarrollo internacional en diferentes partes del mundo algunos avances en el ámbito sanitario, jurídico, educativo y social, pero esto ocurre paralelamente a una continuada patologización de las personas trans en diferentes partes del mundo y una continuada presencia tanto de modelos clínicos como de sistemas jurídicos que patologizan a las personas trans, ¿no? En un artículo que escribí con otros compañeros, nos preguntamos en qué medida se ha dado un proceso de democratización de los diagnósticos en ese proceso de revisión del DSM y de la CIE, donde por primera vez, pues, de alguna forma pudimos mandar propuestas, aunque llegamos a la conclusión que ese intento de participación fue muy limitado. No podemos hablar realmente de un proceso participativo en la revisión del DSM de la CIE, sino, si pensamos en la escala de participación, como la posibilidad de envío de propuestas sin la posibilidad de luego realmente participar en la toma de decisión sobre los diagnósticos, ¿no? Y también, pues, esa reflexión interna, como decía, bueno, en qué medida participamos en la revisión de unos clasificaciones diagnósticos que criticamos en muchas de sus dimensiones, ¿no? Luego, respondiendo a esa pregunta, ¿existe un derecho a la despatologización? Podemos hablar de un derecho humano a la despatologización. Ahí os invito a revisar dos trabajos, un artículo publicado en 2014 que hace toda una revisión sobre ese derecho a la despatologización versus el derecho al acceso sanitario, que muchas veces, como os he comentado, se ha entendido como un choque y como una contradicción, y que partiendo de ese marco internacional de derechos humanos dice no, ambos derechos son dos derechos que deberían considerarse como complementarios y no como contradicciones, ¿no? Y que se debería intentar llegar a una consecutiva implementación y cumplimientos de ambos derechos. Y un informe que tiene el título El género no es una enfermedad, que hace toda una revisión de ese marco internacional de derechos humanos, de todos los documentos estratégicos que se han publicado a lo largo de los últimos años, fundamentado el derecho a la despatologización. Y ahí, con el marco internacional de derechos humanos, hubo una ida y vuelta, porque de alguna forma el marco internacional de derechos humanos ha sido un referente importante para el activismo, ¿no? Y a la vez las organizaciones internacionales regionales han retomado esas demandas del activismo por la despatologización y lo han incluido en sus documentos, ¿no? Entonces hubo ahí como una especie de influencia recíproca. Entonces hay todo un cuerpo de conocimiento que fundamenta ese derecho a la despatologización. Bueno, pasemos al activismo intersex internacional, que a lo largo de en la última década, podemos decir, ha tenido también un proceso fuerte de internacionalización. Podemos decir, no es la primera vez que surge un activismo intersex, ha tenido
precedentes importantes a lo largo de las últimas décadas, quizás de acciones más locales, y a lo largo de los últimos años ha tenido la oportunidad de crearse redes y organizaciones internacionales. El activismo internacional intersex parte de una situación de violación de los derechos humanos de las personas intersex, en el sentido de una práctica médica de cirugías genitales y otros tratamientos no consentidos en recién nacidas niñas y adolescentes intersex. Desde los años 50 del siglo pasado hay todo un modelo de intervención temprana basada en la idea de que lo mejor era intervenir cuanto antes, y además basado en un imaginario social binario, y de alguna forma adaptar quirúrgicamente los cuerpos a ese estándar socialmente construido de lo que es un cuerpo sexuado femenino o masculino, que son unos genitales femeninos masculinos, que son un desarrollo sexual femenino y masculino, ¿no? Un modelo médico que ha causado mucho daño en las personas intersex, en el sentido de múltiples intervenciones, de consecuencias iatrogénicas de esas intervenciones quirúrgicas tempranas, que luego han desembocado en la necesidad de más y más intervenciones, y también una situación de silencio familiar que se recomendaba con la idea de que ese niño, si había sido intervenido como recién nacido, no se iba a acordar y no iba a tener ningún recuerdo de esas intervenciones, cosa que no ha sido así, y que las personas intersex adultas luego han tenido que reconstruir su historia y se han encontrado como una situación de mentiras, de silencios familiares, clínicos, con una dificultad de acceso a las historias médicas que de alguna forma, pues como se puede hoy en día se consideran como graves violaciones al derecho a la integridad corporal y el derecho a la información sobre tu propia historia clínica, ¿no? Además, en el ámbito de las clasificaciones diagnósticas, pues la presencia de terminologías patologizantes y en general en el ámbito social, dinámicas de discriminación y estigmatización ante esa diversidad, ¿no?, de los cuerpos, ¿no? Y también una falta de reparación del daño iatrogénico, ¿no? De esta situación, pues surge un movimiento intersex internacional que cada vez está, digamos, coordinándose más y con redes y grupos internacionales y regionales, ¿no? También observamos, pues, la presencia de un activismo local, de base, de calle, de grupos en las diferentes regiones del mundo, y también un trabajo de incidencia política y de coordinación de las diferentes redes internacionales a nivel de incidencia política en los organismos internacionales de derechos humanos. Entre las demandas principales, y aquí hago referencia a diferentes declaraciones del movimiento intersex internacional que se han publicado a lo largo de los últimos años, como por ejemplo la declaración de Malta del Foro Internacional Intersex, la declaración de Riga, la declaración de la primera conferencia latinoamericana y del Caribe, que es la así llamada declaración de Costa Rica, o la declaración del movimiento australiano intersex, ¿no? Australiano y de Nueva Zelanda, ¿no? Bueno, sin duda, como demanda principal, el cese de las intervenciones quirúrgicas de mutilación genital y otros tratamientos no consentidos en recién nacidas niñas y adolescentes intersex. Después hay una demanda del cese de prácticas de selección prenatal, que cada vez se está expandiendo más. Es una demanda que, por supuesto, no cuestiona el derecho al aborto de la persona gestante, pero sí, digamos, todo ese entramado médico que invita a una selección prenatal y que impone esas técnicas de selección, ¿no? El cese de prácticas de esterilización no consentidas, pide una despatologización de las conceptualizaciones de terminologías en las clasificaciones diagnósticas, una información y acceso a la historia clínica,
teniendo en cuenta que hoy en día en la mayoría de los sistemas jurídicos y la mayoría de los países la asignación de un sexo es obligatorio, se demanda que las personas intersex tengan el derecho a una asignación de un sexo, aunque sea de una forma provisional y no ligado a la necesidad de una intervención quirúrgica temprana. Y por supuesto que luego con la posibilidad de un cambio posterior sin dificultades administrativas, ¿no? Pero a la vez a un plazo más largo la abolición de la mención del sexo, ¿no? Y en general pues la demanda de un cese de prácticas de discriminación, la creación de espacios de apoyo y esa demanda de una reparación de los daños iatrogénicos. También paralelamente se han desarrollado reflexiones desde perspectivas teóricas, intersex y aliades, desde una perspectiva de derechos humanos, creando un cuerpo de conocimiento desde perspectivas intersex. En el proceso de revisión de la CIE, en la CIE 10, las situaciones relacionadas con la intersexualidad, que son una gama muy amplia de situaciones corporales que en la clasificación internacional de enfermedades están clasificados en múltiples diagnósticos. Encontramos en las CIE-10 muchas veces las palabras malformación, anomalía, etc. Mientras en la CIE-11 se ha hecho un cambio terminológico hacia el término de trastornos del desarrollo sexual. Ese término en el debate internacional se introdujo en el 2006 en una reunión de personas expertas del así llamado Consenso de Chicago, que ha sido muy criticado por el movimiento intersex, primero por introducir otra terminología patologizante, la de trastorno del desarrollo sexual, y también por no pedir un cese de las intervenciones médicas, sino recomendar su continuidad, alegando razones por las que, por ejemplo, la ansiedad de las madres y padres, por las que se justificaría esas intervenciones, aunque introduce una cierta actitud de cautela, ¿no? Entonces, ese consenso de Chicago ha significado una continuidad del modelo de intervención y además ha introducido ese vocabulario del trastorno de desarrollo sexual que luego en la CIE-11 se ha introducido, ¿no? Entonces, desde el activismo internacional intersex se ha hecho una revisión de esas múltiples categorías diagnósticas relacionadas con situaciones de intersexualidad en la CIE y se han hecho propuestas. Por ejemplo, se hace la propuesta de, en vez de trastornos de desarrollo sexual, hablar de variaciones congénitas de las características sexuales, como un término más neutro, ¿no? Y se ha mandado este informe de propuestas a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando se publicó la CIE-11, tanto por parte de redes activistas intersex como por autores intersex, se ha hecho una revisión crítica de esa nueva versión. Se dice que se observa un avance respecto a la despatologización de las identidades trans, pero que ha sido una oportunidad perdida para las personas intersex, ¿no? Justo por esa introducción del término de trastornos del desarrollo sexual. Incluso dice que el término de incongruencia de género en la infancia, que también ha sido criticado por el movimiento trans, también significa una repatologización de las niñas intersex, porque ¿qué significa incongruencia, ¿no? Y cuando hablamos de incongruencia de género o de una incongruencia corporal, ¿no? Y se propone y se demanda la creación de códigos neutros, ¿no? Que no violen los derechos humanos de las personas intersex. Entonces hay una demanda abierta en el futuro, ¿no? A lo largo de los últimos años podemos ver algunos desarrollos en materia de derechos humanos intersex. Organismos internacionales como la ONU y también regionales en las diferentes regiones del mundo han publicado resoluciones donde hacen una condena de las cirugías o otros tratamientos no consentidos en personas intersex
y lo califican como formas de mutilación genital y de tortura infantil. Además, en algunos, muy pocos países, se han aprobado leyes que prohíben o restringen las cirugías en las características sexuales y otros tratamientos no consentidos. El primer país fue Malta, después se ha aprobado también, por ejemplo, en la nueva ley LGBTI en Portugal incluye una prohibición, y algunas comunidades autónomas, por ejemplo la de Madrid, las Islas Baleares y la región de Murcia, han incluido una prohibición explícita. Otras comunidades autónomas han hecho como más una recomendación de velar por la erradicación sin que sea una prohibición explícita. Otros de los países donde se introdujo una prohibición ha sido Chile, pero esa prohibición solo estuvo en vigor durante un tiempo limitado. Sin embargo, no tenemos todavía estudios de evaluación si esa prohibición en aquellos lugares donde se está en la legislación si se ha hecho efectiva, ¿no? Y si ha cambiado algo en las prácticas de los hospitales. A la vez encontramos, a veces, paralelamente a esos avances muy locales, muy puntuales, muy locales, encontramos ese uso de terminologías patologizantes en la CIE-11 y una continuada práctica clínica de intervenciones quirúrgicas tempranas y otros tratamientos no consentidos en personas intersex en los hospitales de diferentes regiones del mundo, también en el Estado español, ¿no? De esa forma, pues, un autor y activista intersex plantea en qué medida se habla de una retórica del cambio sin un cambio real. Bueno, voy a hacer referencia al marco legal actual en el contexto español y andaluz para luego terminar con unas palabras sobre el ámbito de la investigación para luego dejar espacio para preguntas. Respecto a los derechos de las personas trans en el ámbito español, sigue vigente la Ley 3/2007, que es la así llamada Ley de Identidad de Género, que permite ese cambio registral del nombre y de la mención del sexo. Cuando se aprobó en el 2007, se celebró como una de las leyes más avanzadas y ciertamente en ese momento era así porque no pedía la cirugía genital como otros países, pero sí un diagnóstico psiquiátrico y 2 años de tratamiento hormonal. Bueno, 2 años de tratamiento médico que habitualmente son tratamiento hormonal. Ahora, después de la aprobación de la identidad de género en Argentina, ya se ha quedado atrás, ¿no? Podemos ver ese cambio, ese estándar jurídico de una ley avanzada, ¿no? Porque la ley sigue demandando ese diagnóstico y esos tratamientos hormonales y además está limitado a personas mayores de 18 años y de nacionalidad española. El activismo por la despenalización trans ha demandado esa retirada de los requisitos médicos de la ley de identidad de género. En 2011 se aprobó una ley de registro civil que todavía no ha entrado en vigor, que quita el requisito que estaba en la ley de identidad de género y en la antigua ley de registro civil de que el nombre tiene que ser coherente con el sexo, ¿no? Podemos también decir, bueno, ¿qué significa eso que el nombre sea coherente al sexo, ¿no? Pero, tal, ¿no? Y en la nueva ley de registro civil ya se establece el derecho a la libertad de elección del nombre, ¿no? Y se quita ese requisito de la adecuación al sexo. Ahora mismo hay 3 proposiciones de ley en proceso de debate parlamentario que incluyen una modificación de esa ley de identidad de género. Y luego, a lo largo de los últimos años, hubo un desarrollo interesante en materia de derechos LGBTI en diferentes comunidades autónomas. Se han aprobado leyes de no discriminación por orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales en diferentes comunidades y se han publicado protocolos en el ámbito sanitario, educativo, académico. Ahora mismo hay un mapa muy complejo de situaciones que además están en constante cambio con diferentes niveles de implementación de esas leyes, de esos protocolos. Aquí os he puesto un poco aquellas comunidades autónomas que tienen leyes específicas por motivo de expresión de identidad de género y otros que tienen leyes de no discriminación LGBTI.
las 3 leyes que están ahora mismo en debate parlamentario, la primera se centra en esa retirada de los requisitos médicos de la ley de identidad de género. La segunda ley es una ley más general contra la discriminación de las personas, dirigido contra las personas LGBTI. Y la tercera ley otra vez hace una propuesta para ese cambio registral y la protección jurídica de las personas trans. En la segunda ley hace una referencia, no hace una prohibición de las cirugías a personas intersex, pero sí dice se velará por la erradicación de esas prácticas y tal, y introduce un tema que a mí me parece problemático, que es establece una tercera categoría de sexo, aparte de hombre y mujer, y lo llama intersex o intersexual, pero lo restringe a personas intersex, quiere decir a personas que han recibido un diagnóstico relacionado con la intersexualidad, ¿no? Que es algo que a nivel internacional en otros países, por ejemplo en Alemania hubo un desarrollo jurídico parecido, ha sido criticado porque de alguna forma es una forma de discriminación. Si se establece una tercera categoría, esa tercera categoría solo está abierta a personas que han recibido un cierto diagnóstico, no es ya como discriminar a estas personas, ¿no? En la tercera ley, esa tercera propuesta de ley, se modifica eso, se establecen 3 categorías y la tercera categoría es no binario y está abierta a todas las personas que se identifican como no binarias, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, abre la posibilidad de una tercera categoría. Tanto desde el activismo por la despatriación trans como intersex, se da la preferencia a la demanda de abolición de esa mención del sexo, pero en caso de establecerse una tercera categoría, hay un consenso que debería estar abierta a todas las personas, independientemente de sus características corporales o su expresión de identidad de género. En el contexto andaluz, donde yo estoy viviendo y trabajando, hubo 2 leyes, una más específica de no discriminación por motivos de identidad de género, que luego ha tenido su desarrollo en el sentido de un cambio del modelo sanitario y de protocolos en el ámbito educativo y académico, y una ley LGBTI publicado en 2017. Solo unas palabras. Andalucía fue la primera comunidad autónoma de crear una unidad de atención sanitaria a personas trans en el Hospital Carlos Haya en Málaga en el 2019, luego siguieron diferentes otras comunidades autónomas. Esta unidad ha sido la primera en el sistema sanitario público, pero ha sido muy criticada por las personas trans, primero por ser la única en una comunidad autónoma grande y por seguir un proceso de evaluación psiquiátrica, ¿no? A partir del 2015, a raíz de la ley del 2014, se descentralizó la atención sanitaria a personas trans en Andalucía, se crearon unidades de atención en cada una de las 8 provincias y se estableció un modelo de atención sanitaria a personas trans basado en una perspectiva de despatologización y de un proceso de información, de asesoramiento y de decisión informada. Se publicaron unos así llamados procesos asistenciales integrados, que son como los nuevos protocolos, donde se establecen, entre muchas recomendaciones, 2 recomendaciones de no hacer, no aplicar códigos diagnósticos relacionados que relacionan la transexualidad con una enfermedad y no establecer un proceso de evaluación psiquiátrica. Y en cambio se recomienda un proceso de información, acompañamiento, asesoramiento y decisión informada. Y en la ley del 2017, esa recomendación de no hacer una evaluación psiquiátrica se convierte en mandato legal, ¿vale? En la Escuela Andaluza de Salud Pública, donde yo trabajo, hemos tenido la oportunidad de realizar un proyecto de investigación cualitativo, donde entrevistamos a personas trans, incluyendo a niñas y adolescentes, diversas en el género, a madres y padres y a profesionales de la salud, en ese momento de cambio del modelo de atención sanitaria a personas trans, ¿vale? Solo unas pinceladas sobre los resultados. Había
entre las personas trans y los familiares una evaluación bastante unánime, de una crítica de ese modelo anterior de evaluación psiquiátrica. También una crítica unánime de las categorías diagnósticas patologizantes y, en cambio, ese nuevo modelo basado en la decisión informada recibió una valoración mucho más positiva. Las personas trans y sus familiares se han sentido mucho más atendidos con más respeto, han sentido que han tenido un lugar para la escucha, para poder hacer preguntas, un lugar de acompañamiento psicológico, pero no una evaluación psicológica obligatoria, sino una posibilidad de tener apoyo psicológico para aquellas personas que lo desean. Pero a la vez también dicen que todavía falta una homogeneidad en la implementación de ese nuevo modelo, que hace falta mucho más formación a los profesionales de la salud sobre ese nuevo modelo y de alguna forma hay una cierta desconfianza al acercarse a los profesionales de salud mental de que si realmente ha cambiado ese modelo de la evaluación hacia un modelo de escucha y de acompañamiento, ¿no? Por parte de los profesionales de salud, percibimos tanto profesionales de salud que trabajan en esas nuevas unidades como profesionales que trabajan en atención primaria, que son como la puerta de entrada, ¿no?, a ese proceso. Observamos mucho interés, muchas ganas de dar una atención sanitaria no patologizante, pero también inseguridad de cómo darlas, una necesidad de más información y de más formación sobre ese nuevo modelo. En la Escuela Andaluza de Salud Pública yo estoy coordinando cursos de formación sobre diversidad sexual, corporal y de género en general y específicamente sobre ese nuevo modelo. Estamos intentando pues, llegar a más y más profesionales, ¿no? Y hay un punto interesante para el debate internacional que cuando decían, bueno, ahora el nuevo modelo dice que no deberíamos aplicar esos códigos diagnósticos, ¿no?, como trastorno de identidad de género, disforia de género o incongruencia de género y tal. Y los profesionales dicen, pero es que tampoco lo utilizamos antes, porque de alguna forma la historia clínica no obliga a poner un diagnóstico de la CIE, obliga a reinar el campo correspondiente, pero puede ser una cuestión descriptiva, ¿no? Ha llegado una persona con tal demanda de asistencia, ¿no? Entonces, eso es muy interesante en el marco de ese debate que os comenté antes, de esa necesidad de un código diagnóstico patologizante y como en un contexto de sistema sanitario público ni siquiera tiene relevancia en la práctica cotidiana de los profesionales, ¿no? Y sí se quejaban como cuando decía, bueno, no aplicamos los diagnósticos, pero si una persona viene y dice, mira, me quiero cambiar el DNI, necesita todavía ese informe psicológico con ese diagnóstico de disforia de género que exige la ley de identidad de género, entonces hay como una contradicción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Decían, bueno, por favor, dale a esa persona el informe para que pueda cambiar su nombre y su sexo en el DNI. Pero de alguna forma perciben una contradicción entre una legislación autonómica y una situación un marco legal a nivel estatal, ¿no? Volviendo a las leyes de no discriminación en el ámbito andaluz, solo una palabra sobre el tema de intersex. En la nueva ley del 2017 se incluye una revisión de las prácticas clínicas relacionadas con la intersexualidad. No es una prohibición explícita, pero dice velará para que las prácticas de modificación genital en bebés recién nacidos no atiendan únicamente a criterios quirúrgicos. Como os dije, en diferentes países, en diferentes comunidades autónomas se han aprobado leyes con prohibiciones más explícitas y en el ámbito español, en algunas comunidades, se han introducido como ese tipo de revisiones, restricciones, como en la ley andaluza, ¿no? Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, de la legislación en Malta o en la ley de Madrid, donde sí hay una prohibición más explícita. Y al principio del año pasado hubo una revisión periódica del Comité de los Derechos del Niño que revisa la implementación de la Declaración de los Derechos del Niño en diferentes países y el año pasado tocó esa revisión al Estado español. Entonces, pues varias ONGs hicieron una revisión de la situación de intervenciones quirúrgicas a niñas intersex en hospitales del ámbito español y presentaron ese informe al comité
y el comité, después de hacer su revisión en el contexto español, hizo un informe final, y en ese informe periódico incluye, donde revisa la situación de la infancia en diferentes ámbitos, pero también hace mención a las niñas intersex, y dice, el comité recomienda que el Estado parte, en ese caso España, prohíba la aplicación de tratamientos médicos o quirúrgicos innecesarios en el caso de los niños intersexuales. Entonces, como veis, hay todo una dinámica de demanda por parte de las Naciones Unidas hacia los estados nacionales de cambio de esas prácticas clínicas. Bueno, ya para terminar, algunas palabras sobre la ética de despatologización. ¿Qué entendemos por ética de despatologización? ¿En qué medida todo lo que hemos hablado de la despatologización podemos aterrizarnos en nuestros ámbitos de investigación, ¿no? Allí, en el campo de estudios trans-intersex, podemos encontrar múltiples referencias a situaciones de patologización y propuestas de despatologización. De alguna forma es un tema que ha atravesado las reflexiones tanto epistemológicas, metodológicas y éticas de los estudios trans-intersex. Se denuncia las conceptualizaciones, las terminologías y las representaciones visuales patologizantes, tanto en la investigación clínica, pero también a veces en enfoques de ciencias sociales que en realidad son más afines y más aliadas de los estudios trans-intersex, pero de alguna forma introducen algún elemento que puede considerarse patologizante, ¿no? Si pensamos en las representaciones visuales, si pensáis en la investigación clínica, ¿no? Esas representaciones de los cuerpos desnudos, de los genitales, de tal, ¿no? Muchas veces de las representaciones clínicas de la infancia, ¿no? Sin su consentimiento, etcétera, tal, ¿no? Y todas esas terminologías tal. Pero también se critica, por ejemplo, si pensamos en el ámbito de las ciencias sociales, de la teoría queer, de la antropología, pues ciertos formatos donde se habla sobre las personas trans-intersex sin su participación, ¿no? Y se cuestiona esas dinámicas de exclusión discursiva de las perspectivas trans-intersex, donde las personas trans-intersex siempre están reducidas a un rol de testimonio, sin reconocer si esa persona trans o intersex también tiene una trayectoria académica, un desarrollo teórico, etc., ¿no? Se critica esa falta de participación en las metodologías de investigación, y una reproducción del binarismo de género, por ejemplo, en las metodologías más cuantitativas, y un incumplimiento de principios éticos relevantes a través de las prácticas de investigación. Y en cambio, desde los estudios trans-intersex se hacen muchas propuestas de cómo crear una práctica de investigación, más desde una perspectiva de despatologización, ¿no? Que pasa por ese reconocimiento de las personas trans, intersex como sujetos de conocimiento, que pasa por la utilización de una terminología respetuosa. También se hace una autorreflexión, ¿no? Como para salir de ese rol del testimonio, ver cómo poder combinar, ¿no? La reflexión teórica con la propia historia, ¿no? En esos enfoques autobiográficos, autoetnográficos y tal, ¿no? Y todo el desarrollo de enfoques colaborativos de co-investigación que comparte con intereses de la investigación social a nivel más general y de enfoques de una ética más reflexiva, ¿no? Y a lo largo de los últimos años, en el ámbito activista, muchas veces nos hemos encontrado con esa continuada presencia de aspectos patologizantes. Por ejemplo, cuando hemos ido a conferencias académicas o de asociaciones profesionales, tal, donde se reproducían, ¿no? Esas terminologías patologizantes, esa visión sobre las personas trans, intersex, sin contar con su participación. Entonces, hemos de alguna forma pues, intentado como hacer oír nuestra voz de crítica a esa continuada patologización y desarrollar propuestas. Y, por ejemplo, en el marco de las asociaciones profesionales WPAT, de la que os he hablado antes, en el marco de los estándares de cuidado, se desarrollan unas recomendaciones éticas que ahora cada vez que se hace una conferencia se publican en la página web y se tienen que en cuenta en el proceso de evaluación de los abstracts, donde
de alguna forma se manifiesta esa necesidad de unos enfoques respetuosos con los derechos humanos, una terminología no patologizante y también una evitación de promocionar a través de las presentaciones una promoción de prácticas clínicas que violan derechos humanos, ¿no? Y hay un documento interesante, que es un documento que he citado antes, en ese proceso, envío de propuestas a la OMS sobre las categorías diagnósticos intersex, donde también en ese documento se incluye toda una reflexión epistemológica de cómo se vulneran los derechos de las personas intersex en el ámbito de la investigación, ¿no? Donde de alguna forma esa falta de respeto del conocimiento informado que se produce en el ámbito clínico también se reproduce en el ámbito de la investigación, ¿no? Y toda esa terminología patologizante contraria a los derechos humanos. Bueno, para terminar, a lo largo de los últimos años podemos observar una creciente incorporación de esa perspectiva de despatologización de derechos humanos en diferentes ámbitos sociales, pero a la vez hay una continuada patologización de las personas trans intersex. Entonces sigue abierto esa pregunta por el derecho a la despatologización y sigue abierto también en el ámbito de las ciencias de la investigación y especialmente las ciencias sociales y médicas, esa pregunta por una ética de la despatologización, ¿no? Y también de cómo crear un cambio social más amplio hacia el reconocimiento y la celebración de la diversidad sexual y de género. Y con eso voy a dejarlo. Preguntas, reflexiones. Bueno, como has visto, no hace falta que diga que es una persona que a mí siempre me ha impresionado con una capacidad de trabajo absolutamente apabullante. Preguntas, dudas, cuestiones, debates. ¿No vamos a aplaudir ahora? Claro, venga, eso primero. Yo quería dejarlo que lo dijeras tú. Tengo una pregunta. Sí. Pero gracias, ha sido fantástica la presentación, pero me ha quedado una duda. Cuando te refieres a aborto selectivo, Sí. ¿te refieres a que han desarrollado tecnología para detectar intersex y se lo quitan en medio? ¿O al aborto clásico de fetos embriaguizados? Claro, es que ahí es un tema controvertido en el sentido, ¿no? Porque, claro, el movimiento intersex, por supuesto, parte del derecho al aborto y a la libertad de decisión de la persona gestante, y no digo de la mujer, porque las personas que pueden tener hijos más amplios que las mujeres cis, ¿no? Y esa terminología ya se ha introducido, por ejemplo, en ese debate, ¿no? Del derecho al aborto de las personas trans, ¿no? Pero bueno, para no desviarme, hacer referencia a esas técnicas donde se puede detectar si hay de forma prenatal a situaciones. Pensemos que las situaciones relacionadas con la intersexualidad son muy amplias, ¿no? No son solo aquellas situaciones de una diversidad corporal a nivel de los genitales, que sería quizás el imaginario social más clásico, sino también puede ser una diversidad corporal a nivel del desarrollo hormonal, a nivel de las gónadas, a nivel de la cromosómica, etcétera, ¿no? Entonces, pues de alguna forma, claro, si hay se van desarrollando tecnologías de prevención, pues claro, luego tiene mucho que ver cómo maneja la medicina eso, ¿no? Y qué recomendaciones hace a las personas gestantes, ¿no? Como hace más referencia a eso, no, por supuesto, al derecho de las personas gestantes de luego tomar decisión si seguir con el embarazo o no, pues independientemente de eso, ¿no? En general, con el tema de intersex, se ha visto que es muy importante de la actitud de los profesionales de la salud, ¿no? Hay un estudio donde se ha visto que si en ese clásico caso, que es solo una pequeña parte de cuando el diagnóstico intersex se produce nada más nacer, por la diversidad corporal a nivel de los genitales, porque es, ¿no? lo que primero y en realidad el primer criterio, ¿no? de asignación del sexo en
en nuestra sociedad, ¿no? Nada más nacer, cómo se toma la decisión de operar o no operar, ¿no? Pues si los profesionales de la sanidad en ese momento tienen un discurso a favor de la intervención quirúrgica, se ha visto que el porcentaje de madres y padres que dan el consentimiento para que se haga esa intervención es mucho más grande que si el profesional, la profesional dice, mira, tienes necesitas un bebé, una criatura completamente sana, tiene esa forma de diversidad corporal, pero no pasa nada, que ese niño puede crecer de forma absolutamente sana y más adelante puede tomar la decisión si modificar su cuerpo o no modificar su cuerpo y tal. Y luego acompañar a esa familia en ese proceso, ¿no? Y entonces, pues, el porcentaje de madres y padres que firman, pues, el consentimiento pro o que insisten en una intervención es mucho más pequeña, ¿no? De hecho, hay un spot de la ONU que encontráis en la página web de las Naciones Unidas, en una campaña que se llama Libre e Iguales, que tiene ese título, ¿no? Perfectos tal como son, ¿no? Y hace una escena de ese nacimiento de un niño intersex, donde al padre, cuando se entera, pues se le cae el mundo y va buscando en el móvil información sobre intersexualidad, mientras la hermana pequeña está dibujando escenas de felices de familia, ¿no? Con un sol, con todos jugando juntos, ¿no? Como deseando que su hermana o hermano, hermane, pues sea feliz, ¿no? Entonces, pues ese mensaje de son perfectos tal como son, ¿no? Y no hace falta, ¿no? La intervención, que no sea que se trate de una situación corporal donde haya una necesidad para asegurar la supervivencia física, ¿no? De esa persona recién nacida, ¿no? Y entiendo que en las técnicas de selección prenatal puede haber también esa influencia según los discursos, ¿no? del ámbito sanitario, ¿no? Tampoco he entendido, y aprovecho Sí. para hacerte la pregunta, lo que dices de las esterilizaciones involuntarias. Sí. Sí, pues de alguna forma, cuando se modifica el cuerpo de una persona intersex, muchas veces se produce una esterilización involuntaria, ¿no? Y teniendo en cuenta si esas operaciones se hacen en la temprana infancia, esa persona no ha podido dar su consentimiento, ¿no? Porque es antes de que tenga la edad para tomar su consentimiento, ¿no? Carmen. Bueno, muchísimas gracias también por la ponencia. Yo quería, no sé si es una pregunta, porque sé que no es fácil de resolver. Yo comprendo, ¿no? De hecho, lo he leído más en la parte de estudios de género, las críticas a una clasificación binaria del sexo, que es la que utilizamos sobre todo en los estudios epidemiológicos. Pero por otro lado, la propuesta de eliminación de la categoría de sexo en determinados, no sé si tiene muchas implicaciones, me imagino que en el DNI sí las tiene, para la investigación pienso, pero sobre todo, por ejemplo, el SID. Si tú quitas el sexo en el SID, pues la verdad es que eso afecta a la investigación epidemiológica y afecta, obviamente, ¿no? A los estudios en los que también, ¿no? Queremos observar cómo el hecho de clasificarte como hombre o como mujer y lo que se comprende socialmente, ¿no? Asociado a lo del género, también genera desigualdades de acceso a los servicios sanitarios y se explican, ¿no? Las desigualdades de género. Entonces, claro, es que es complicado porque también lo pienso en otro ámbito, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en España, una persona no se puede, o sea, tú no puedes clasificar a una persona por su origen étnico. No puedes decir si es gitana o no lo es, o si eso no se puede porque no es legal. Pero claro, eso a su vez genera una invisibilidad de unas desigualdades que después se han visto cuando se han hecho estudios específicos en determinados, por ejemplo, sobre salud del pueblo gitano, ¿no? Entonces, no sé, yo entiendo que desde el punto de vista asociativo, desde el punto de vista sí que entiendo que se proponga eliminar la categoría de sexo, pero eso también tiene consecuencias a nivel de investigación y de política. Y de política, que sí. sea visible, luego no se responde, ¿no?
Sí, creo que nombras dos puntos muy interesantes en el debate. Uno sería el tema político, ¿no? Si pensamos, bueno, todavía hay una desigualdad en los géneros, ¿no? Donde igual es importante que se haga un estudio que se diga, pues, esa discriminación contra las personas asignadas como mujeres, ¿no? Y ahora podemos pensar si eso tiene que ser a través de un registro de la asignación del sexo o si puede ser a través de una categoría autodescriptiva, ¿no? ¿no? Si pensamos, por ejemplo, estoy pensando en los estudios sobre clase social, bueno, la clase social tampoco está en el DNI, ¿no? Sin embargo, hemos desarrollado métodos para desarrollarlo. O lo que has dicho, ¿no? Del origen étnico, en algunos países, estoy pensando en el ámbito anglosajón, donde muchas veces los estudios de salud pública recogen esas dimensiones y lo hacen en base a una pregunta autodescriptiva, ¿no? Y en aquellas sociedades, estoy pensando en el ámbito británico tal, donde hay sociedades altamente interculturales, pues no todas las personas que sean de una etnia tal se identifican como tal, ¿no? Porque igual sean, o las personas migrantes de segunda, tercera generación no se identifican como tal, ¿no? Entonces depende de la autodescripción de la persona, ¿no? Lo mismo, quizás el sexo que nombra en mi DNI no corresponde a la identidad de género que vivo, pero la discriminación que puedo recibir en el mundo social está más relacionado con el género que expreso que con lo que pone en mi DNI, ¿no? Entonces puede haber ahí un pensar a nivel de políticas públicas, cómo realizar estudios epidemiológicos, sociales, cómo hacer luchar contra la discriminación por motivo de género sin que tenga que ser un dato jurídico, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, a nivel de la investigación social ha habido un desarrollo interesante de cómo abrir las metodologías cuantitativas, los cuestionarios, etcétera, a una diversidad de géneros, ¿no? Y no poner solo esa cosilla hombre-mujer, ¿no? Que a veces cuando me lo encuentro digo, bueno, y yo como persona no binaria, ¿qué pongo, ¿no? Tal. Y ahí hay como algunos trabajos interesantes. Yo he tenido oportunidad de colaborar en algunos grupos de trabajo donde hemos trabajado, ¿no? De cómo recogerlo y también a nivel de población general y específica también en estudios sobre población trans, ¿no? De cómo recoger esa diversidad de género, que hoy en día no es solo hombre trans, mujer trans, sino que puede ser una amplia gama de diferentes expresiones y identidades de género, cómo incluye esas categorías, ¿no? A nivel de investigación social, ¿no? Entonces yo creo que eso también todavía un campo abierto a innovaciones, ¿no? Y finalmente ahora hay un desarrollo interesante. Por ejemplo, en Argentina, donde esa ley de identidad de género, que es muy no patologizante, que está basado en esos principios de Yogyakarta, que está basado al derecho a la expresión de identidad de género, el texto de la ley es tan abierto que de alguna forma ahora mismo hay un desarrollo donde algunas personas han dicho, bueno, con ese texto de la ley yo no quiero hacer un cambio de A a B, de hombre a mujer o de mujer a hombre, sino yo quiero que mi género autopercibido sea dejar la casilla del sexo en vacío. Eso lo han intentado varias personas y no lo han conseguido. Hasta este año, el año pasado, en una provincia de Argentina se consiguió y, consecuentemente, en otra, ¿no? Con una argumentación elaborado por una abogada de derechos humanos, basado en los principios de Yogyakarta, basados en ese texto de la ley, donde una persona ha conseguido cambiar su sexo de hombre o mujer a dejar ese espacio vacío. Ahora, es interesante pensar qué consecuencia va a tener eso a nivel jurídico, no sé qué. Entonces, a partir de ese momento, hay mucho más gente que lo están pidiendo, ¿no? Eso, en el marco español, con la legislación actual, sería difícil de conseguir. Una legislación ya basada en la despatologización permite ese cambio. Ahora, eso es un movimiento de futuro, ¿no? Y si tenéis la oportunidad de tener contacto con personas trans jóvenes, vais a encontrar que el tema del no binarismo de género es muy, muy importante, ¿no? Y entonces es como, ¿no? Yo a lo largo de la
de la ponencia he intentado utilizar siempre la E, ¿no? Como una propuesta lingüística no binaria. Bueno, si escucháis a personas jóvenes, lo tienen súper incorporadas, por eso siempre os invito, si no lo aplicáis, por lo menos a conocerlo, porque si tenéis contacto con personas jóvenes es interesante conocer ese uso del lenguaje. Entonces, claro, ahí en un futuro va a haber más demandas en ese sentido, ¿no? Ese abrir las categorías hacia la diversidad, la multiplicidad, ¿no? Has comentado que las historias clínicas no usa la gente etiquetas y diagnósticas. Normalmente suele ser así. En las historias clínicas, en casi ningún campo se usan las etiquetas, los DSM. Te dice, digo que has comentado que no se usan etiquetas clínicas, sino la gente utiliza descripciones del lenguaje normal. Sí. ¿Habéis hecho un análisis de esos términos naturales para ver si en el fondo hay etiquetas? Eso sería interesante, eso sería como una idea para otro estudio, ¿no? No, simplemente me llamó la atención que varios profesionales, especialmente, por ejemplo, profesionales en el ámbito de la atención primaria, profesionales que trabajaban en el ámbito de la pediatría o de atención primaria o hospitalaria, pues ya en su práctica profesional lo habían hecho, ¿no? Por supuesto, puede ser que luego utilicen términos que en sí también reproducen, ¿no? Ciertos estereotipos o una cierta, ¿no? Eso sería, pero bueno, habría que pensar, ¿no? Cómo averiguar eso sin vulnerar, ¿no? la confidencialidad, ¿no? De las historias clínicas, quizás preguntando a las personas que habían puesto, ¿no? Si a los profesionales, ¿no? En vez de utilizar un término. Pero es interesante porque viniendo del ámbito internacional, donde durante años hemos discutido eso de qué hacemos con las clasificaciones diagnósticas, y había un momento como de bloqueo, ¿no? Porque estaba esa demanda de despatologización, pero enseguida decían, no, pero entonces se pide el derecho al acceso sanitario, ¿no? Desde el activismo por la despatologización trans hemos respondido a eso como decir, bueno, hay que elaborar otros marcos, ¿no? Hacia un marco fuerte del derecho a la atención sanitaria basado en un marco de derechos humanos, que eso está más que desarrollado, ¿no? Y aplicarlo al ámbito de la atención sanitaria a personas trans, ¿no? Desde una perspectiva de ese derecho a la expresión y de un concepto de bienestar, como lo utiliza la misma definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero había como un cierto punto, ¿no? Porque había países donde decían, no, pero es que en nuestro contexto eso es imposible y va a ser imposible siempre, ¿no? Donde contextos sanitarios donde realmente es que necesitas esos diagnósticos. Entonces era complicado ahí seguir debatiendo, teniendo en cuenta esos diferentes sistemas sanitarios, esas diferentes situaciones geopolíticas, donde en muchos países, bueno, la gente no tiene ni acceso a una atención sanitaria pública de calidad, ni en la atención general, ni existe una posibilidad de atención sanitaria específica para personas trans y tal, ¿no? Y teniendo en cuenta todo esas situaciones, ¿no? Entonces, de ahí de repente decía, bueno, existen contextos donde el tema de los categorías diagnósticos no tiene tanta importancia. ¿Y por qué es? Porque hay un sistema sanitario público donde un proceso se incluye o no se incluye, pero luego no hace falta aplicar esas tablas, pues era como una oportunidad. Ahora, por supuesto, es una oportunidad que está en riesgo, ¿no? Y ahora mismo también los desarrollos políticos ponen en riesgo, ¿no? Ese derecho, ¿no? Y esos derechos adquiridos, ¿no? Pues ahora mismo estamos en una situación de preocupación política también, de un desarrollo para atrás, ¿no? Y también hemos visto esas legislaciones tan avanzadas que se han ido aprobando en diferentes comunidades autónomas a lo largo de los últimos años. Ahora, también nos encontramos con un desarrollo y un grado de implementación muy desigual, ¿no? Entonces puede haber una ley y luego no causa un cambio en la práctica, ¿no? Entonces también tiene que haber todo un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿no? Pero bueno, era como un dato interesante y yo he transmitido el modelo andaluz en conferencias internacionales y ha levantado mucho interés en profesionales sanitarios de otros países que quizás están justo también repensando ese modelo de atención, desde ese modelo de evaluación a cambiar un modelo más basado en ese respeto de la autonomía de la persona, o
en países donde no se había planteado, donde decía, bueno, se está haciendo eso, ¿no? Tal. Y bueno, me han llegado demandas de otros países como de explicar y dar información sobre esos protocolos que están ahí en el contexto andaluz y que esperemos que no se pongan en peligro y que podamos seguir trabajando en ellos y consiguiendo que se implementen de forma plena y que todos los profesionales estén informados de ese nuevo modelo, ¿no? Hay que decir que hay una parte de ese modelo asistencial que, bueno, anoche lo habíamos a hablar con Amer, ¿no? Una parte del proyecto trans, me parece interesante que como parte de los resultados también hay una elaboración de un propio documental, ¿vale? Un documental tanto con familias, tanto con niñas, con profesionales, y un documental que, bueno, quizás en algún momento dado tengamos oportunidad de poder traer también de nuevo a la Universidad de Alicante, porque, bueno, no ha sido posible, está en proceso todavía, está en proceso, se está ajustando determinada historia y que pronto seguramente verá la luz y que sería importante difundirlo como un material. Sí, cuando lo estrenemos en el contexto andaluz, yo encantado de volver aquí y mostraroslo. Comentabas que es una estrategia que hemos utilizado a lo largo de los últimos años. En un proyecto anterior que no tenía nada que ver con esta temática. Era sobre desahucios. Era sobre el tema de desahucios. También creamos un documental y ha sido como desde ese interés que la investigación cualitativa no se quede solo en esos productos académicos, como puede ser un informe o un artículo, que de alguna forma está restringido a un público profesional, académico y tal, sino que pueda llegar a más personas, y ha sido una herramienta muy, muy interesante el proyectar el documental y luego crear un debate, ¿no? Y de alguna forma intentamos, a través de una metodología de etnografía performativa, incluir todos los resultados del proyecto a través de ese lenguaje audiovisual, ¿no? Y creo que eso es una herramienta que posibilita, ¿no? que crea un debate, ¿no? A partir de un proceso metodológico, cualitativo y tal. Hicimos las grabaciones no en el primer momento, hicimos primero un proceso cualitativo clásico a través de entrevistas con su grabación en audio, porque no queríamos que influyese la cámara, y luego con algunas personas que estaban dispuestas a ser grabadas hicimos el proceso. Decía también respecto a la participación de las niñas y adolescentes en el proyecto de investigación, en esa primera fase de entrevistas grabadas con audio, abrimos la posibilidad de la participación a personas menores de edad. En este caso, aparte del requisito legal de una autorización de los responsables legales, también nos parecía muy interesante hacer un proceso de consentimiento informado con las niñas y adolescentes. Para las niñas más pequeñas diseñamos un consentimiento informado en formato de cómic, explicando qué es un proceso de investigación, que su contribución es muy importante, que su opinión es muy importante, vea que lo que nosotros vamos a explicar luego no va a aparecer su nombre, va a ser anónimo y tal, ¿no? Y donde luego los niños adolescentes podrían firmar, ¿no? Con las personas adolescentes utilizamos el consentimiento informado de personas adultas, ¿no? Con las más pequeñas en ese formato de cómic. Y era muy interesante porque había algunos niños y adolescentes que, aunque teníamos el consentimiento de los padres y madres, pues decían, no, mira, a mí no me apetece participar, ¿no? Y claro, nosotros respetamos, ¿no? Y era como un momento de empoderamiento, de decir, bueno, por fin aquí puedo tomar una decisión, ¿no? Especialmente personas, niñas y adolescentes que habían pasado por el sistema sanitario y habían tenido esa experiencia de no son ellos los que pueden tomar las decisiones, pues de repente aquí decía, pues aquí puedo decir no, ¿no? Y por X motivos, ¿no? O por ejercer ese derecho a decir no, o porque no les apetecía, o porque no querían contar su historia, o porque ya habían sufrido, tenían que contar su historia en otros momentos, lo que sea, ¿no? Entonces eso era como un elemento muy interesante. Y lo que también fue muy interesante, cuando luego hicimos los informes, que el discurso de las niñas y adolescentes es bastante parecido a las personas adultas. Como que todos los temas importantes estaban allí, ¿no? Porque las niñas y adolescentes tienen una opinión muy clara de cómo quieren que sea la atención sanitaria y qué quieren, qué es lo que no quieren. Tal. Había algunos aspectos que eran específicos, ¿no? de
de una visión desde la infancia o de una prioridad para una persona menor de edad, pero había otros temas que eran totalmente lo mismo que necesitan las personas adultas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas específicas era, decía, deseamos que los profesionales sanitarios tranquilicen a nuestros padres, ¿no? Que no tengan miedo, ¿no? Ante esa expresión de un género diferente al asignado al nacer, ¿no? Y también decían, mira, es importante que los profesionales siempre digan que una pueda cambiar de nuevo o puede ir para atrás, ¿no? Que es algo que se ha discutido mucho y se ha dicho no, porque la identidad de género es, ¿no? Esa teoría de que la identidad de género sea fija y tal, cuando puede ser muy fluida, muy cambiante y tal, eso no significa que sea un capricho, puede ser cambiante y pues no es menos importante, ¿no? Respetarla. Pero como el deseo también de los niños se decía, bueno, dejar abierta esa posibilidad de que yo pueda cambiar en algún momento, ¿no? Que no necesariamente tiene que ir para atrás, ¿no? También decía que en el documental al final no hemos incluido a niños y adolescentes, aunque nos hubiese gustado, aunque sí personas transadultas de diferentes edades. Tuvimos ahí un debate, ¿no? Esa exposición de niños y adolescentes a las cámaras, ¿no? Que por supuesto hay muchas metodologías de no necesariamente develar la identidad y tal, ¿no? Y también porque, bueno, a veces el tema es complicado a nivel de las autorizaciones, ¿no? Pues si una madre está a favor, su pareja está en contra, tal, ¿no? Entonces, pues al final optamos por, aunque nos luchamos como entre preservar la confidencialidad de las niñas, pero también respetar su derecho a participar y a expresarse, ¿no? Entonces, eso nos causó un cierto debate interno, ¿no? Yo tenía dos cuestiones pequeñitas. Una es el lenguaje que no lo he entendido hacia los jóvenes. Aquí nos movemos como jóvenes, entonces a veces nos metemos la pata con el lenguaje, no sé lo que es. Sí. La otra pregunta era la tasa de trans en España frente a países europeos. Ajá. Bueno, el tema del lenguaje, pues hay múltiples formas, ¿no? Igual en la presentación en algún momento he utilizado un asterisco, ¿no? En vez de la O y A, ¿no? Ya pues lo que se hace del lenguaje políticamente correcto, de la O para A, que sigue siendo binario, ¿no? En el lenguaje, en el castellano, ¿no? Tal. Entonces, a lo largo de los últimos años se han hecho muchas innovaciones, por ejemplo, utilizar este asterisco o utilizar la X, tal, ¿no? Como un tal. Y cada vez más se utiliza la E como una innovación lingüística no binaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, le decía todes, todes en vez de todos y todas, ¿no? Tal. Eso, claro, el lenguaje es algo vivo y está produciendo cambio, que luego sí tiene su debate público y sus resistencias, ¿no? Ante esos cambios, ¿no? Pero es algo que cuando doy clases a profesionales de la salud utilizamos muchos materiales audiovisuales y tenemos toda una colección de vídeos creados por jóvenes LGBT para jóvenes LGBT. Y allí veis esa utilización del lenguaje no binario como muy incorporado, ¿no? Entonces es algo que está allí, ¿no? Y bueno, está en constante cambio, ¿no? Lo mismo que los términos, las terminologías. Podemos hacer ahí un glosario de términos, pero no hay un recetario de términos fijos porque los términos están también en constante evolución, ¿no? Y bueno, últimamente, pues si queréis una referencia, las definiciones que utilizan los organismos internacionales de derechos humanos suelen ser los más respetuosos y los más actualizados, ¿no? Pero en realidad lo mejor es preguntar a la persona cómo quieres ser llamada y qué género quieres utilizar y cómo es el término que describe, ¿no? Como persona trans, como persona transgénero, como persona de género fluido, como persona queer, ¿no? Hay múltiples identificaciones. Y eso me lleva a tu última pregunta, que, claro, ¿cómo haces una prevalencia de personas trans? ¿A quién cuentas, no? Solo aquellas personas que han cambiado su documento, solo aquellas personas que han pasado por una atención sanitaria a personas trans. Bueno, hay muchas personas trans que no hemos modificado nuestros cuerpos, que no hemos pasado por esos servicios. Todas las personas que han transitado de un género binario a otro,
o una amplia diversidad, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema intersex, bueno, lo mismo, algo parecido pasa con el tema intersex, ¿no? Que hay una amplia situación de diversidad corporal que la medicina contemporánea ha clasificado como situaciones relacionadas con la intersexualidad. Ahora, ¿qué porcentaje de personas intersex? Bueno, según lo que incluyas o no, ¿no? Que pensemos que, claro, partimos de un modelo social binario y todo lo que se sale allí, tal, ¿no? Entonces, pero, claro, los límites son tal. Y luego, pues no hay en el Estado español, que yo sepa, en los cuestionarios de salud y tal, pues no se hace esa pregunta de si una persona se identifica como persona trans, que en algunos países sí ya se está haciendo, ¿no? Entonces, que también es otro tema de debate, no sé si debería ser o no, ¿no? Entonces, de allí es complicado de contestar, ¿no? Una última pregunta, porque en menos de una hora tienes el viaje de vuelta, entre otras cosas. O sea, Pero no te escucho. Yo soy Danilo, soy brasileño. Estoy haciendo una investigación en la Universidad Miguel Hernández acerca... hay un micro, y pues sí, había. Bueno. Adelante. Estoy haciendo una investigación acerca de las relaciones familiares y de las personas transexuales, una investigación que vive en un centro de salud. Y lo que se pasó que me pareció así muy interesante, me gustaría saber si hay algo así en España también, porque mientras hacía las entrevistas yo siempre preguntaba el nombre y cómo la persona se expresaba en términos de género. Y todos me dijeron hombres trans o mujeres trans, pero no sé si tal vez por el contexto político que estamos viviendo ahora en Brasil, muchos me dijeron así: mira, soy una mujer trans o un hombre trans en este servicio. Si me ves en la calle, no soy trans. Soy una mujer, soy un hombre, no me llames por ese nombre afuera. Tal vez como una estrategia hasta para no sufrir discriminación en un contexto así que está muy difícil. Y las construcciones binarias muy fuertes, incluso las construcciones de familia que son muy patriarcales. Entonces estamos viendo que quieren una familia muy tradicional, muy relacionada a la sangre, y eso las hace sufrir mucho a las personas transexuales porque no encuentran eso. Y eso me llamó la atención, incluso con las personas del servicio diciendo que las personas que viven más sufrimiento, que están en el servicio, llegan así: mira, yo no tengo todo que una mujer necesita tener, yo no siento todo que un hombre necesita sentir, y eso las hace sufrir. Entonces quería saber si pasa algo así en España. Bueno, eso no, que hay personas trans que se identifican como personas trans, o personas trans que dicen yo soy una mujer, yo soy un hombre, según el género sentido, ¿no? Investigaciones sobre familias, tanto de familias donde las madres y padres son trans o donde los hijos son trans. Hay una investigación en Madrid liderada por Lucas Platero, que es un investigador trans que trabaja en el ámbito de la educación, que incluye esas diferentes formas de familias y tal. Y lo que dices, pues aquí digo, soy una mujer trans, pero fuera en la calle no lo digo. Hay una investigación sobre temática, sobre personas hecho con personas intersex en el ámbito australiano, donde contaban que utilizaban, si iban al médico, utilizaban quizás su nombre de diagnóstico para autodescribirse, mientras si lo contaban a su familia o a sus amigos, utilizaban otra terminología, ¿no? Cosa que también es interesante para los propios profesionales de la salud, donde dicen, bueno, aquí entra en una consulta y no puedes decir soy una persona intersex, tienes que decir soy una persona con tal diagnóstico, ¿no? O sea, y lo que eso significa, ¿no? Entonces eso es algo que pasa, ¿no? Que se utiliza en un ámbito una terminología y en otra. A través de Lisa, Danilo, te pongo en contacto con Amel, ¿vale? ¿Sí? Los correos. Tenéis aquí mi email, ¿no? Vale, de verdad. Encantado de, si queréis, poneros en contacto, ¿no? Lo que es que... Sí, claro, venga, adelante. Bueno, intentar ser breve. Primero, enhorabuena. Y bueno, a ver, a mí es que a veces me choca un poco el tema de cuando hablamos de intersex, ¿no? Porque, a ver, quería saber, ¿no? Lo que pienso
identidad sexuada, ¿no? Que es la experiencia del sujeto íntima, interna, subjetiva. Yo me defino como bisexual. Pero por otro lado, a ver, desde las teorías de la intersexualidad, en un plano más conceptual, digamos, está lo que, bueno, entiendo que a lo que te refieres con lo no binario, ¿no? Lo que se define como qué es ser mujer, qué es femenino y qué es masculino, ¿no? Entonces, claro, sería un tema más estadístico, ¿no? El tema de los rasgos, ¿no? Femeninos y masculinos, ¿no? ¿Dónde se sitúa el individuo, ¿no? En relación a los demás? No sé si me estoy explicando, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante diferenciar claramente entre lo que es la expresión de identidad de género y lo que son las situaciones de intersexualidad, ¿no? Y diferenciar entre lo que es el no binarismo de género y la intersexualidad, que es algo que se confunde todo el tiempo y que produce mucho malestar a las personas activistas intersex, que se ha confundido y se ha como metido tal, ¿no? Porque, a ver, una cosa es una persona trans que de alguna forma decide, yo quiero vivir con otra expresión de identidad de género, de la asignada al nacer, y bueno, hay personas trans que no quieren modificar su cuerpo, otros sí quieren modificar su cuerpo, hay personas trans que quieren adoptar otra identidad binaria, otros que eligen una expresión de identidad de género no binaria y tal. Eso es un tema. Luego están las personas intersex, que serían personas que nacen o desarrollan a lo largo de su desarrollo sexual características corporales sexuados que difieran de ese estándar culturalmente establecido de lo que es un cuerpo sexuado de mujer y hombre. No olvidemos que eso es una ficción también cultural, ¿no? De lo que entendemos por un cuerpo femenino o masculino, tal, y que muchas veces han sufrido intervenciones médicas no consentidas, tal, ¿no? En su infancia, en su adolescencia, ¿no? No todas, pero muchas de las personas intersex. Ahora, algunas de esas personas intersex a las que les habían asignado un sexo al nacer, luego siguen viviendo en ese mismo, con ese mismo género. Hay otras personas intersex que luego desean cambiar de género y algunos de ellos dicen, yo soy una persona trans intersex. Otros dicen, no, mira, yo con la etiqueta trans no me identifico, tal, ¿no? O otras personas intersex, entre comillas, que dicen, mira, no me siento cómodo con el nombre intersex, tal, ¿no? Que ahí hay una diversidad de tal, ¿no? Y hay personas intersex que dicen, y además yo me siento no binario. Pero eso no significa que todas las personas intersex sean no binarias, no, ni mucho menos. La mayoría de las personas intersex vivimos en un mundo binario, pues optarán por identidades de género binarios, y algunos dicen, no, yo no me siento cómodo con ese binarismo de género, quiero vivir en una identidad de género no binaria, ¿no? Pero bueno, que lo mismo que otras personas, ¿no? Que no han recibido ese diagnóstico intersex. También hay personas intersex que no han recibido nunca ese diagnóstico, donde no se ha detectado, ¿no? Entre comillas, esa diversidad corporal, ¿no? Y hay personas que se detectan nada más nacer, otros en la adolescencia, otros en la edad adulta, ¿no? Según las características corporales y también el acceso a los sistemas sanitarios y las circunstancias sociales, personales de la persona, ¿no? Bueno, igual tenemos que terminar, ¿no? Sí, Muchas gracias, por vuestro tiempo. Un placer.